Signografía del idioma aymara. La signografía del idioma aymara está dividido por punto de articulación y modo de articulación. El modo de articulación encontramos oclusivos, africados, fricativos. A la vez se dividen en simples, aspirados, glotalizados, laterales, nasales, semiconsonantes y vibrantes. El punto de articulación se divide también en bilabial, alveolar, palatal, velar, postvelar. En esta primera columna encontramos los siguientes consonantes que corresponden a bilabial: pa, pa, a, ma, wa. En alveolar encontramos también estos consonantes: ta, ta, a, sa, la, na, ra. En palatal tenemos estas consonantes: cha, 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 ya, ña, ya. En velar tenemos estas consonantes: ka, 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 ja. Y finalmente en posvelar tenemos ka, ja, ka. Y por último, la ja. Las vocales en aymara. Las vocales en aymara solo existen tres: la vocal i, la vocal a y finalmente la vocal u. Alargamiento vocálico. El alargamiento vocálico se les representa por dos puntitos encima, como ustedes pueden apreciar, pero se le coloca encima del vocal. Esto implica la duplicidad del vocal. El alargamiento vocálico puesto encima del vocal A implica la duplicidad de la misma vocal. Ejemplo: sará, lo cual quiere decir iré, pero la unión de estos vocales en aymara no es permitido. Por tanto, se colocará diéresis encima del vocal A. En este caso tenemos la palabra sará. En ejercicios de pronunciación tenemos pa, para, lo cual significa la frente de la cabeza. Pa, lapi, hoja de papel o de la planta. Pa, eque, ta, tunco, maíz. Ta, turu, grueso. A, anta, pan. Cha, chacha, hombre. Cha, chama, áspero. Cha, chaya, arena. Ca, canca, asado. Ka, kunu, nieve. Ka, calco, agrio. Ka, cacho, hembra. Ka, gella, ceniza. Ka, cala, pelado. Sa, sataña, sembrar. Ja, jayu, sal. Ja, lajra, lengua. La, laica, brujo. Ya, yapi, tibio. Ma, malcu, cóndor. Na, nina, fuego. Ña, ñuño, pecho. Ya,
yatiri, filósofo, guagua, bebé, y finalmente ra, cururu, ombligo. En las vocales tenemos a, aru, palabra, imilla, chica, y finalmente uma, lo cual quiere decir agua. Comportamiento de las vocales. Las vocales en aymara, como la vocal i y la vocal u, antes y después de los posvelares, ka, ja, ka y ja, se pronunciará como la vocal e y la vocal o. Esto quiere decir que las vocales en aymara como e y o en su escritura no existe, pero sí existe en la parte pronunciativa. Ejemplo, en esta palabra observamos la vocal i que está antes del posvelar y la otra i está en el medio y finalmente la u está al final. Entonces, en donde la i se convierte en e, la otra i también se convierte en e y finalmente la u se convierte en o. Entonces se lee Ekeko, que quiere decir Dios de la abundancia. Por otro lado también tenemos otra palabra, ojoña, en donde la u se encuentra antes del posvelar y la otra u se encuentra al final, en donde ambos se convierte en o, ojoña, que quiere decir hacer bulla. Finalmente tenemos otra palabra, osu, ¿no? En donde la u se encuentra al final del posvelar ka. Entonces se lee como la o, osu, persona que se asquea. Bueno, espero que hayan aprendido, queridos amigos y amigas. Conmigo será hasta otra oportunidad. Hikisinkan.